Hola, hola mis chicas, chicos, bienvenidos a este vídeo en el que vamos a comprobar que efectivamente las combinaciones de ylang ylang y vainilla están más que trabajadas en el mundo de la perfumería, no solo en años recientes, sino desde hace tiempo. Esto hace sin duda que las nuevas creaciones que lleven estos ingredientes tienen que ser novedosas, auténticamente novedosas, porque si no, se quedan como uno más dentro del mundo de la perfumería. Así que vamos a verlo detenidamente desde creaciones de ylang ylang y vainilla sencillas a creaciones más complejas que desde luego pueden llenar mucho más nuestro gusto olfativo y por supuesto nuestra exigencia. Comencemos ya con una casa de perfumería que hizo honor a esa composición, precisamente haciendo honor al ylang ylang que era predominante en la composición de este perfume. La perfumería nicho de Maison Micallef nos presentó Ylang Ingol. Efectivamente, era un perfume en el que sus dos principales notas era el ylang ylang potenciado por una cremosidad especial de la vainilla, pero desde luego esta composición llevaba notas refrescantes, florales, de flor de azahar de naranjo, jazmín y también potenciando el propio dulzor de la vainilla con toques de caramelo. El almizcle le daba sensualidad a esta composición que desde luego hizo que fuera un perfume muy apreciado, femenino, sensual en su colección de perfumes. Después, desde luego, una creación que no se puede decir otra cosa, todo por encima de una feminidad extra en Safanat de Parfums de Marlins, que combina el ylang ylang y la vainilla con toques de naranja, flor de azahar de naranjo, la elegancia atalcada del iris y un fondo de ámbar y sándalo. Sin duda, aquellos que busquen perfumes donde se ha trabajado mucho las tonalidades de vainilla, os invito a ojear los muchos y diferentes perfumes que encontraréis en Montal y en Mancera. Y en este vídeo os voy a mencionar varios de ellos. Uno de ellos es Intense Tiare. Desde luego lo que es la combinación de ylang ylang, vainilla junto con toques de coco, los encontramos mucho en perfumes que están más que nada pensados para la época de primavera-verano. Perfumes que tienen un toquecito tropical especial y más como en este Intense Tiare, que le ponen toquecitos de flor de tiare, efectivamente haciendo honor a su nombre, y hacen que sea delicioso, cremoso y tropical con esta combinación que desde luego sí que también está muy vista en el mundo de la perfumería. Coco, vainilla, tiare, ylang ylang, lo veremos mucho en este vídeo. Una creación auténticamente magistral cuando los perfumes de Jean Paul Gaultier eran auténticamente únicos. El perfume Classic de Jean Paul Gaultier rompe esquemas creando una auténtica magia de perfume donde sí, las notas de ylang ylang y vainilla están presentes, pero en una composición amplia, muy grande de tonos florales, azahar, rosa, tonos frutales de mandarina, pera, más flores como orquídea, iris, nardos, y todo esto se termina traduciendo en una fusión de aromas único que desde luego es lo que podemos decir que es la magia del perfume. En la casa de perfumería de Dior son muchos los perfumes que llevan y combinan notas avainilladas, también en los Poissons de Dior. Este es un pequeño ejemplo de cómo una nota que está súper utilizada en el mundo de la perfumería, como es la vainilla, se puede convertir en algo auténticamente único. Un ejemplo es este Hypnotic Potion o Sensual de Dior, donde combinan la vainilla con la propia flor de la que procede, la orquídea, nardos, notas verdes, ylang ylang y un fondo amaderado, sin duda hacen que este perfume sea una auténtica poción embriagadora de perfume único. Seguimos con los Montal, que como os había dicho van a ser un gran ejemplo para todos aquellos que quieran conocer las distintas composiciones de vainilla. Aquí tenemos vainilla éxtasis de Montal,
donde por supuesto la vainilla es un punto central del perfume y por supuesto esa unión con el ylang ylang que siempre combina de una forma muy sensual, muy especial y rica. Lo combinan con tonos frutales de chabacano y flor de albaricoquero, pero luego el perfume se termina volviendo con una vainilla más densa, más resinosa, con un fondo de benjuí, sándalo, resinas y caoba. Guerlain también ha trabajado lo que es la flor del ylang ylang y en el año 1999 presentó el agua de alegoría ylang y vainilla. Desde luego querían centrarse en lo que son esta combinación de aromas que parece haber sido una pareja desde hace muchos años, una buena pareja. Ylang ylang con toques de clavel, jazmín y vainilla es la composición de este perfume. Volvemos a la casa de perfumería de Maison Micallef con el perfume Watts. Este perfume, wow, es súper interesante. No solo combinan el ylang ylang y la vainilla, sino que le ponen toquecitos de flores blancas como los nardos, el jazmín y el nerolí. Ese toquecito de nardos con esta composición floral es una auténtica locura en esta combinación de aromas. Pero por supuesto completan el perfume dándole un poquito más de jugosidad con melocotón, ciruela y mandarina. Lo que es Kenzo es puro amor y delicadeza por las notas florales y no solamente dulces, sino que lo trabajan de una manera elegante, sutil, al estilo oriental. Los Amour de Kenzo han sido siempre una colección muy apreciada por los amantes de la vainilla. L'Oud de Kenzo Amour es un perfume que nos lo presentan con combinación de vainilla, ylang ylang, frangipani, peonía y un toquecito de té refrescado con tonos cítricos. Vamos a Mancera. Mancera, uno de los buenos ejemplos donde además a partir de ahora vamos a ver esa composición donde el coco está unido a esa presencia de vainilla y ylang ylang, sobre todo porque uniéndole el toque de coco se nos hace más tropical, un perfume que se puede llevar en unos aromas que se llevan en muchas épocas del año. Le ponen el coco y es verano totalmente, ese toquecito solar que vemos en muchos aromas. Bueno, pues en Coco Vanilla efectivamente encontramos ylang ylang, coco, vainilla y ese toquecito de flor de tiare, un perfume muy rico que desde luego empieza a comenzar esa locura total por los perfumes avainillados. Y si antes os dije que muchas de las marcas que hoy en día nos quieran presentar un perfume de coco, vainilla e ylang ylang, se tienen que esforzar muchísimo, porque incluso marcas caras, baratas, absolutamente de todos los tipos, ya nos han presentado algo parecido, incluso marcas que son body mist, como son los Sol de Janeiro. Aquí tenemos el Río Radiante, que nos presentan leche de coco, arena, nardos, ylang ylang, vainilla y ámbar. Así que también lo tenemos en body mist. Holidays Mancera vuelve a utilizar esa fórmula de coco, vainilla, ylang ylang y tiare que ya conocíamos, refrescándolo un poquito más. Le ponen más tono de bergamota para que no sea tan cremoso y más fresco, y luego notas marinas para recordarnos a los toques marinos o un día de playa con estos tonos tropicales. Lancôme también se unió a esta moda de los perfumes ylang ylang, coco, vainilla, con un perfume que a mí personalmente me encanta para verano. Me encantó su combinación de notas muy ricas y por supuesto intensas. La Vie Belle Soleil Crystal nos presenta esta combinación con toques que le dan un toquecito elegante del iris, jazmín, flor de azahar de naranjo y pachulí en el fondo, con una salida de cítricos y pimienta rosa. También Dolce & Gabbana nos presentó su propia versión de aroma de verano, con Dolce Garden, que es una auténtica pasada. En este perfume sí que es verdad que no solamente son predominantes o están presentes la vainilla y el ylang ylang, sino que tiene un tono un poquito más alto de lo que es la nota del coco, el frangipani, la leche de almendras y tonos florales y frescos que hacen una combinación
juvenil, fresca, que este es de los perfumes que os puedo decir que si os gustan estas notas, enamora a primer olfato. A ver quién lo supera. Por supuesto, las marcas de perfumería nicho que están saliendo nuevas también hacen sus propias versiones y están llegando a muchos olfatos, conquistándolos a la primera. Giardini de Toscana tiene su propia versión con Bora Bora, en el que la leche de coco, la vainilla y el ylang ylang vienen acompañados de tiare, jazmín, chabacano, almizcles y tonos acaramelados. Pero evidentemente si esto a veces se nos pasa un poquito del bolsillo, de la capacidad de cada bolsillo, pues nos lo encontramos una versión muy parecida en la marca de perfumería árabe de la taza. La African Dreamers nos encontramos efectivamente coco, vainilla y ylang ylang con tonos frescos de salida, jazmín, almizcle y flor de naranjo en una combinación que nuevamente se nos presenta como algo muy tropical. Por supuesto, Tom Ford también hace su propia combinación, una combinación que hay que decir que sí, parece que es una combinación súper trabajada, ¿verdad que sí? Bueno, pues Tom Ford lo hace de una manera súper fresca, dándole una sensación totalmente mediterránea, fresca total, en este perfume de Eau Soleil Blanc, con muchos tonos cítricos frescos, naranja, nerolí, bergamota, cidra, petit grain, toquecito de especias y luego ya entramos en ese conjunto floral, nardos, flor de azahar de naranjo, ylang ylang, galvano y un fondo de coco, vainilla, haba tonka, jazmín, benjuí y ámbar. ¡Uf, madre mía! Esto es trabajar un perfume de ylang ylang y vainilla. Muy reciente, también a veces un poquito, pues eso, pero le han dado un toquecito también personal. En lo que es Armani, el nuevo perfume 2025, My Way Ylang. Tiene un toquecito de salida de mango, que digamos que dura lo que es un poquito la salida a corazón, dándole un toquecito. No es super mango lo que nos vamos a encontrar, pero lo podemos llegar a notar. Luego, por supuesto, entra en esa combinación de vainilla y ylang ylang, porque es el ylang ylang el protagonista de este perfume, pero con muchos matices florales frutales. El coco, los nardos, la flor de azahar de naranjo y el almizcle blanco van a ser muy importantes en este perfume. Diríamos que entre los distintos My Way, este es el My Way de verano para este año 2025. Y completamos el vídeo con uno de los perfumes que podríamos decir que esas combinaciones de ylang ylang tienen que estar están al alcance de todos y tienen que seguir siendo trabajados porque si Sol de Janeiro nos lo presentan en muchas formas, pues oye, tienes que darle y trabajar mucho más el perfume que nos presentes con esta combinación. Coco, ylang ylang y vainilla, porque también lo encontramos en este Cheirosa 87, donde casi es la misma versión que vimos en la vez anterior, en el otro Cheirosa. Nos lo encontramos con leche de coca, de coca no, leche de coco, arena, nardos, ylang ylang, vainilla y ámbar. Bueno, amores, este era un vídeo que os quise preparar como ejemplo. Cuando decimos que tenemos que ser exigentes y exigir más con la calidad de los aromas que nos presentan es por algo. Que luego una marca en una botella, en un nuevo perfume, nos quieren tirar de cualquier manera 2 ingredientes como es, o 3, el ylang ylang, el coco y la vainilla, y quedarnos contentos sin más, pues es decir, no estoy dispuesta, porque para eso me voy a los muchos y distintos perfumes que ya estaban en el mercado y que por supuesto están trabajados de una manera mucho más espectacular. Espero que entre estos perfumes encuentres tu favorito y seguro que más de uno ya lo has probado y lo conoces. Cuéntanoslo. Un besito enorme. Hasta pronto.